Cuando pensamos en teoría de la conspiración, ¿qué se nos viene a la cabeza? Gorritos de papel de plata, ¿verdad? Foros raros de Internet. Pero vamos a ver, el fenómeno es muchísimo más complejo que eso. En este análisis vamos a desmontar esa etiqueta para entender de qué hablamos en realidad. Seguro que esta frase nos suena a todos. No es que yo crea en esto, pero es el punto de partida perfecto para nuestra investigación, porque revela la tensión que hay alrededor de estas ideas. Es como una forma de decir, que yo no soy de esos, pero al mismo tiempo dejas caer una duda. Y ojo, una duda que a veces puede ser muy legítima. Vamos a profundizar. La cuestión es ir más allá de la reacción visceral, del rechazo o la aceptación inmediata, y entender el término desde una perspectiva, más científica, más filosófica. ¿Qué es exactamente una teoría de la conspiración y por qué provoca reacciones tan fuertes? Antes de definir nada, es fundamental entender cómo se utiliza esta etiqueta en el mundo real, porque, como vamos a ver, no es solo una descripción neutra, a menudo es una herramienta que se usa con una intención muy clara. Aquí se ve perfectamente esa dualidad. Por un lado tenemos la definición, digamos, de diccionario, una explicación que propone una conspiración secreta. Simple, pero por otro lado, en la práctica, se usa a menudo como un arma para zanjar un debate. Es decir, eso es una teoría de la conspiración. Y listo, has tachado esa idea de irracional sin ni siquiera pararte a analizarla. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. Usar la etiqueta nos lleva a asumir casi en automático que estas teorías son erróneas. Pero, ¿y si esa suposición es un atajo que nos impide evaluar las ideas por lo que son? Esto nos lleva de cabeza al gran debate filosófico. Bien, ahora entramos en el debate académico. La gran pregunta es, ¿las teorías de la conspiración como categoría deben ser vistas siempre con sospecha? ¿Hay algo en su propia naturaleza que las hace defectuosas o merecen un análisis caso por caso? Aquí hay dos posturas principales. Los generalistas, que creen que, por lo general, hay algo que falla en estas teorías, lo que justifica un escepticismo de base. Y luego están los particularistas, que argumentan que cada teoría debe ser juzgada por sus propias pruebas, sin ningún prejuicio de entrada. Este diagrama lo ilustra muy bien. Muestra los diferentes caminos del debate. ¿Son irracionales por definición o por la evaluación de sus pruebas? Los particularistas se sitúan a la derecha. Defienden que no se puede descartar todo un tipo de explicación sin antes analizarla en detalle. El argumento de los particularistas es muy potente, la verdad, porque se basa en la realidad. Sostienen que descartar todas estas teorías porque sí significa ignorar hechos históricos. Al fin y al cabo, las conspiraciones no son ficción, son un fenómeno social perfectamente documentado a lo largo de la historia. Pasemos de lo teórico a lo práctico. Para entender por qué no se pueden descartar todas estas teorías de un plumazo, basta con mirar un poco la historia. Hay ejemplos muy claros de sucesos que empezaron como teorías marginales y acabaron siendo hechos probados en los libros de texto. Pensemos en algunos. Watergate, que se llevó por delante a un presidente de Estados Unidos. El caso Irán-Contra, con ventas secretas de armas a un país enemigo. O mucho más reciente, el programa PRISM de la NSA, que reveló una vigilancia masiva a millones de personas. Todas fueron, en su día, teorías de la conspiración que resultaron ser ciertas. La prueba de que los complots de gente poderosa simplemente ocurren. Esta es la siguiente pregunta lógica. Si sabemos que algunas son reales, ¿qué nos lleva a creer en otras que parecen, a primera vista, mucho menos probables? Para responder a esto tenemos que cambiar el foco, pasar de evaluar las teorías en sí a comprender la psicología y las motivaciones de quienes creen en ellas. Aquí la investigación nos ofrece un marco mucho más completo, que va más allá de la simple dicotomía de verdadero o falso. Analiza las diferentes necesidades humanas que pueden llevar a adoptar estas creencias. Y ojo, porque no siempre se trata de una falta de lógica. La primera motivación es la que llaman epistémica. Es básicamente el deseo genuino de conocimiento. Gente que busca descubrir información oculta, que cuestiona la narrativa oficial porque ve cosas que no cuadran. Pensemos en un periodista de investigación o un denunciante. Su motor es encontrar la verdad, por incómoda que sea. Luego está la motivación social. A veces, creer en una teoría no tiene tanto que ver con las pruebas, sino con la identidad. Refuerza los lazos con un grupo, crea un nosotros frente a un ellos y proporciona un sentido de pertenencia y de tener un conocimiento especial que otros no poseen. Y finalmente, la motivación cognitiva. En momentos de caos o crisis, el cerebro humano busca patrones para restaurar una sensación de control. Las teorías de la conspiración ofrecen explicaciones sencillas y ordenadas para eventos complejos y aterradores, asignando intenciones y causas claras donde a menudo solo hay caos. Entonces, ¿cómo podemos unir todas estas ideas? La investigación académica propone un nuevo enfoque, una forma más sofisticada de analizar este fenómeno, dejando de lado los juicios precipitados.
La conclusión clave es esta. Debemos analizar estas teorías no solo en términos de si son verdaderas o falsas, sino también en función de su contexto, las motivaciones de quienes las creen y su función social. Es un fenómeno con muchas, muchas capas. Así que la próxima vez que nos encontremos con una teoría así, podemos usar esta pequeña guía. Primero, ¿la etiqueta se está usando para describir algo o para descalificar? Segundo, ¿qué motivaciones hay detrás? Y tercero, y lo más importante, ¿cuáles son las pruebas, evaluadas sin prejuicios? Y terminamos con esta pregunta para reflexionar. Quizás el auge de ciertas teorías dice menos sobre la irracionalidad de las personas y más sobre la desconfianza en las instituciones, la necesidad de control en un mundo incierto o la forma en que construimos nuestras identidades. La existencia de estas teorías es en sí misma un dato muy revelador sobre el estado de nuestra sociedad.